En el día de hoy conmigo hoy vamos a ver los temas de iluminación y conmigo van a ver la primera parte, que es la que tiene que ver con iluminación natural, el confort visual y la relación entre la luz natural y la eficiencia, para que después el ingeniero Emiliano Sassini va a contar acerca de aspectos vinculados a la sustentabilidad, eficiencia y iluminación artificial. En principio, un poco mi sentido en hacer esto, les cuento un poquito el porqué de estos temas, es que en general estamos permanentemente con luz natural, nacemos con luz natural, vivimos con luz natural, y lo que sucede es que muchas veces no somos conscientes de todos aquellos aspectos que nos benefician, no solo desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista de la salud. Y bueno, un poco la primera parte de la clase de hoy vamos a hablar de estos temas, es decir, del confort visual, la luz natural, de los beneficios que tiene la luz en los edificios. Y después vamos a hablar un poquito de, si bien aquí dice diseño de aberturas, lo que les voy a contar, o que ustedes se den cuenta, de qué manera, cómo está ubicada una abertura, recibimos la luz, de qué manera recibimos la luz, cómo podemos hacer para mejorar la luz que estamos recibiendo, y finalmente algunas indicaciones de aquellos elementos que nos sirven para relacionar la iluminación natural y la eficiencia, cómo podemos complementarla y qué beneficios podemos obtener. Vamos a empezar de lo más simple. ¿Qué es la luz natural? La luz natural es una radiación, esto es un concepto que lo aprendimos todos en la escuela secundaria. La luz natural es una radiación electromagnética cuya fuente es el Sol, que se mantiene entre un cierto rango de longitudes de onda, que es lo que llamamos espectro visible, es hacer ese rango de longitudes de esa radiación que nos permite percibir la sensación de visión en nuestros ojos. Esta sensación de visión se transmite a nuestro cerebro y nuestro cerebro obtiene información de todo el entorno que nos está rodeando. Pero tenemos un pequeño detalle. La luz natural no es como una lámpara que yo la coloco arriba de un techo, sea donde cae el haz de luz. La luz natural es más compleja. Si bien tiene su origen en el Sol, según de dónde proviene en el cielo, tenemos distintas características de fuente de iluminación. Yo sé que estamos trabajando ahora con bastante distancia, y no sé si van a llegar bien, va a ver bien en detalle cada una de estas fotos, pero de todas maneras ustedes después van a disponer de este material y van a poder ver en mayor detalle cada una de estas pequeñas fotos que estamos poniendo aquí. En el primer caso tenemos lo que llamamos luz solar directa, que es la luz que proviene directamente del Sol. Es una luz de mucha intensidad. Podemos tener inclusive por esa alta intensidad problemas de poco confort o disconfort visual, y obviamente no se mantiene quieta en el cielo, esa luz va cambiando, esa fuente de luz va cambiando de posición. El cielo claro también es una fuente de luz, no tiene la componente o lo que llamamos la componente directa, es decir, no está el Sol adelante, pero el cielo tiende a ser una fuente de luz difusa, sobre todo en el cielo claro en las zonas bajas de la atmósfera, no en el cenit, sino en las zonas más cercanas al horizonte. Cuando el cielo está nublado, la fuente de luz también cambia, es luz difusa de mucha menor intensidad. Obviamente, la luz viene en general de mayor altura, los sectores nubosos de mayor altitud son los que dan un poquito mayor intensidad de luz, aunque sabemos que la intensidad de la luz con cielos nublados depende de la capa de nubes, depende del tipo de nubes. Cada tipo de nubes tiene su propio coeficiente de transmisión de luz visible, entonces cambia en función al tipo de cielo cubierto que tenemos. Además tenemos otra posible alternativa de luz, que aquí está un poco exagerada por la foto, que es obtener luz reflejada por el entorno. Está exagerada porque creo que ustedes van a poder ver bien aquí, hay una montaña con nieve. Obviamente, salvo quizás algunos de ustedes que están en algunos lugares en el interior, pueden tener una montaña con nieve que refleje algo de luz.
pero en líneas generales todos vivimos rodeados de otros edificios que también reflejan luz si están pintados, por ejemplo, de colores claros. Eso sería una manera alternativa de obtener luz reflejada en el interior de los edificios. O sea que ya, si bien hablamos de luz natural, estamos hablando de 4 fuentes distintas. La variación de la luz natural tiene que ver, obviamente, con cómo cambia la posición del sol en el cielo, no solo durante el día, desde que el sol sale hasta que el sol se pone, sino también según la época del año. El sol se desplaza en el cielo hacia mayor altura o mayor altitud en verano y menor altitud en invierno, y obviamente el ángulo con el cual llegan los rayos va a ser distinto. También cambia según las condiciones climáticas, como dije antes, si el cielo es claro o nublado. Cambia según las condiciones atmosféricas, si hay mucho polvo, humedad. Obviamente, si hay más partículas en la atmósfera, esas partículas absorben radiación y la intensidad de lo que llega va a ser notoriamente menor. Tengo entendido que hay algún municipio de Mendoza, aquí Godoy Cruz me está apuntando Martín, y bueno, ni hablar en el caso de que sople el viento sonda y arrastre polvo. Creo que ahí uno empieza a tomar conciencia de cómo puede afectar precisamente la polución o el polvo, la disponibilidad de luz. Y también tiene influencia la altura sobre el nivel del mar. A medida que nos vamos a mayor altura, y si bien no sé si hay alguien de la zona de Salta, Jujuy, etcétera, cuando estamos como en La Quiaca, a 3.000, o Humahuaca, 3.000 metros, la cantidad de atmósfera o las dimensiones de atmósfera que atraviesan los rayos solares es menor, y si además hay un cielo límpido, obtenemos un poco mayor de intensidad de radiación y de luz disponible. Ahora bien, es importante cuando estamos trabajando dentro de los edificios asegurar adecuadas condiciones de lo que llamamos confort visual. Para poder lograr esto tenemos que tratar de eliminar cualquier aspecto que genere incomodidad en las personas que están trabajando, obviamente también viviendo, pero si estamos haciendo referencia a edificios públicos, la mayor parte de la gente va a estar trabajando o en el caso de escuelas estudiando. Entonces, en función a ese criterio, hay normativas que establecen cuáles son los valores de intensidad de luz apropiados para distintas tareas, de los cuales ahora vamos a hablar, y les voy a mostrar un gráfico que precisamente tiene referencia a eso. Pero podemos hablar también de grados de confort. ¿Qué es esto del grado de confort? Hay un límite dentro del cual nuestro sistema visual trabaja bien, pero precisamente dije la palabra límite. No está del todo cómodo, y si estoy en el límite, cualquier disminución de la intensidad de luz puede empezar a generar problemas de acomodación de la vista que requieren trabajo muscular de nuestro ojo y cierta adaptación del sistema nervioso, que van a terminar generando fatiga o generando algunas patologías, como por ejemplo los dolores de cabeza. Entonces, tratemos de que nuestro sistema visual trabaje de la manera más confortable posible, no cerca de ese límite mínimo para realizar una tarea. El confort visual tiene una zona de respuesta óptima, no necesariamente porque haya más luz voy a estar más cómoda. ¿Esto qué significa? Si hay muchísima luz, puede ser que esté incómodo precisamente porque hay demasiada luz, y mis ojos tienen que hacer un proceso fisiológico de adaptación que va a generar algún tipo de incomodidad y posiblemente algún tipo de estrés psicofísico, digamos, que podría generar en problemas para la persona que está trabajando. La siguiente. Ahora bien, en general en los edificios la luz artificial es un invento relativamente nuevo, tiene poco más de 100 años. Estamos hablando de fines del siglo XIX, la luz se generaliza prácticamente en el principios del siglo XX, comienza a generalizarse el uso de luz artificial. Antes lo que había era lámparas, aceite, velas, faroles, etcétera, pero la calidad de la luz artificial que disponíamos era mínima. Nuestro ojo
en general, no en general, es así, evolutivamente, desde hace muchísimos miles de años, la especie humana evolucionó con luz natural y nuestros ojos están perfectamente adaptados a la luz natural al punto de que cuando aparecen estos cambios, porque cambia la posición del cielo, salvo que venga una capa de nubes muy densa de golpe, se oscurezca y nos demos cuenta inmediatamente de que hay un cambio notorio, en líneas generales nuestro ojo se adapta con demasiada facilidad y no hay ningún tipo de estrés desde el punto de vista fisiológico a esos pequeños cambios en la intensidad de luz. Sin embargo, además de sistema visual, en los últimos años se ha empezado a trabajar en otras áreas porque han descubierto que la luz tiene que ver con otros aspectos de nuestra salud que hacen que sea fundamental la inclusión de luz natural en los edificios. Esto tiene que ver con dos sistemas. Por un lado tenemos ver cómo es la influencia de la luz en nuestros sistemas. Bueno, son tres sistemas. El sistema visual, aquello que tenemos acá la fotito, si lo llegan a ver el grafiquito, aquello que aprendimos en la escuela, de cómo incide la luz en los ojos, el sistema de la córnea, que es el lente, cómo incide en la parte posterior, la retina, la fobia, etcétera, etcétera, que es lo que va a transmitir el impulso nervioso al cerebro y nos va a permitir el reconocimiento de lo que sucede alrededor nuestro. Pero además hay otros dos sistemas que están relacionados con el confort visual y con lo que se llama confort psicofisiológico, es decir, que va más allá de lo que es eminentemente físico, sino que además tiene que ver con nuestra especie de psicología subconsciente, que tiene que ver con lo que se llama el sistema perceptual y el sistema circadiano. El sistema perceptual es aquel que está vinculando el confort visual con mensajes que no son conscientes, pero que estamos permanentemente recibiendo. Por ejemplo, cuando estamos en un salón o trabajando o en un aula y tenemos ventanas, mirar hacia las ventanas, lo que antes se podía interpretar como una causa de distracción, hoy se entiende que es una causa precisamente de relajación visual. Es decir, que un alumno o que una persona que trabaja y mire hacia una ventana implica que hace una relajación de su sistema visual para de alguna manera sentirse mejor, cambiar el foco, volver al otro foco y no implica que deje de escuchar a la persona que está delante. Pero al mismo tiempo hay una serie de mensajes que parecieran que nos tranquilizan. Si yo puedo ver una ventana, bueno, y ustedes no pueden verlo ahora, pero yo tengo frente a mí, detrás de la cámara, una ventana por la cual tiene una cortina cerrada, pero puedo ver un sectorcito de ventana, a mí me está dando información sobre qué es lo que sucede afuera, en este caso un cielo bastante nublado y mucha amenaza de lluvia en Buenos Aires, pero estoy recibiendo información del clima y esa información pareciera ser que nuestro cerebro también la está procesando, aunque no nos demos cuenta. Es posible que sea parte de nuestro sistema de defensa ancestral, no hemos dejado de ser aquellos hombres primitivos que necesitaban ver el clima para ver qué va a suceder por un problema de seguridad. Bueno, seguimos procesándolo de la misma manera y nos tranquiliza saber qué es lo que pasa afuera y hasta podemos darnos cuenta de cómo transcurre el día y qué hora del día es, precisamente por estar registrando, ¿no?, de manera consciente los cambios de luz. Eso es lo que activa nuestro sistema perceptual. Y nuestro sistema circadiano se activa precisamente por la luz. La luz, además de entrar por el ojo, llega a un núcleo en el cerebro que se llama núcleo supraquiásmico, que es lo que se conecta con otra glándula, que es la glándula pineal, y es la que regula todo nuestro sistema hormonal. Esto se relaciona con lo que solemos hablar de la melatonina para relajarnos a la noche y tiene que tomar melatonina porque así se relaja mejor de noche, etcétera. Bueno, la melatonina tiene que ver con esto, tiene que ver con la luz. Cuando llega a determinado momento, la luz del día disminuye, la orden de nuestro sistema es trabajar con estas hormonas de manera de preparar nuestro cuerpo para el momento de relajación. Además, tiene que ver con los cambios de humor y tiene que ver con un síndrome que se ha diagnosticado en los lugares que no tienen mucha luz natural ni mucha intensidad de luz porque tienen capas nubosas muy densas, como son los países nórdicos en invierno, tiene que ver con un síndrome que se llama síndrome de depresión estacional, que se cura exponiéndose nada más que a la luz. Obviamente lo hacen con luz de lámparas porque no podemos
pensar en obtener mucha iluminación en invierno en el norte de Finlandia, pero de todas maneras sí se está trabajando el hecho de que tiene que ver la luz con esto y que la luz regula mucho más sistemas de los que nosotros controlamos. A modo también de anécdota, en el día de ayer he dado una clase en una maestría en la Facultad de Derecho y una de las alumnas me contaba que es una empleada de un edificio, creo que es un edificio público inclusive, que la habían trasladado de un lugar sin ventanas, habían trasladado al grupo a un lugar con ventanas y me decía: profesor, ahora que usted lo está mencionando, sabe que nos cambió el humor, que hacemos más chistes, que estamos más relajados, que es como que nos riéramos más. Y un poco ella intuitivamente me dice, tiene que ver en realidad con poder ver una ventana, poder ver la luz y poder ver lo que pasa. Entonces, más allá de la eficiencia energética, es muy importante que tengamos en nuestros edificios la luz y de hecho está probado, no sé si lo agregué aquí, no, pero está probado que tiene que ver con la mejora de la eficiencia con la gente en el trabajo, con la reducción del ausentismo a nivel laboral, con la mejora de rendimiento en las escuelas, con la mejora de la salud en las personas internadas en los hospitales, todos aquellos que pueden tener el acceso a un determinado nivel de luz natural, realmente los beneficios son positivos. ¿Para qué necesitamos el confort visual? Bueno, de alguna manera necesitamos procesar el mundo que nos rodea. Si tenemos un adecuado nivel de luz, podemos procesar muy bien aquellos aspectos que nos van a permitir recibir información, como la percepción de claridad, la percepción de formas por proximidad, por semejanza, continuidad, y la percepción de profundidad. Si falla la luz, el ojo tiene que realizar una serie de procesos para obtener esta información que van a determinar un cierto desgaste, cansancio y lo que llamamos patologías oculares o patologías de dolores de cabeza asociados a la falta de luz. Sin embargo, también podemos tener algunas causas de disconfort o disminución del confort visual que tienen que ver con cómo se distribuye y cómo llega la luz. Tenemos problemas que están relacionados en cómo se distribuye la luz en un espacio. Tenemos variaciones temporales que pueden causar deslumbramiento, como cuando el rayo de sol entra dentro de nuestro campo visual. Podemos tener proyecciones de sombras sobre áreas que nos interesa. Bueno, esto es fotografía, que es donde quizás el manejo de la luz, usé muchas fotos del campo de la fotografía precisamente porque son aquellas que muestran muy bien algunas de estas cuestiones. En este caso es un bebé que no lo podemos ver del todo porque hay sombras proyectadas. Bueno, hay una intención artística del fotógrafo, pero lo que les quiero marcar es que muchas veces una zona de sombra puede hacer que el foco de lo que necesitamos ver no se vea como deberíamos verlo. También hay problemas que están relacionados a la tarea visual, aquellos que pasamos cierta edad y ya necesitamos un proceso de acomodación, como es una patología como la presbicia. En general la presbicia es más notoria con luz artificial que con luz natural. Muchas veces los que tenemos que ver la letra chiquita y ya pasamos de cierta edad, lo que hacemos es acercarnos a una ventana para tener mejor nivel de luz y así podemos ver la letra un poquito más chiquitita de cómo la vemos o la vemos borrosa con luz artificial. También algunas de las causas de disconfort visual podrían ser obtener información insuficiente o excesiva. Cuando tenemos acceso a información tenemos que discriminar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo importante y qué es lo que no. En el caso de información insuficiente, el caso típico es estar en la niebla. Cuando estamos con un auto manejando en la niebla, lo que sucede es que no tenemos ningún tipo de información y, por ejemplo, estamos buscando desesperadamente las luces del auto de adelante para que nos orienten a ver dónde estamos, o las rayas en las rutas. Cuando no vemos nada, esa información, esa mínima información es la que necesitamos para saber dónde estamos y cómo vamos. También puede ser que dentro del campo visual haya algunos elementos que causen distracción, que haya reflejitos, que haya luces que se muevan,
como cuando alguien coloca un espejo que se mueve por el viento, algunas de estas cosas como los atrapasueños, que podrían tener algún elemento reflejante que se mueve con el viento y van generando lo que llamamos distracción visual, porque aunque no lo querramos, estamos mirando, como hacíamos en la escuela primaria con el relojito y lo poníamos al sol y hacíamos que se moviera, y eso es una causa de distracción visual precisamente, hasta llegar a tener elementos como lo que se llaman reflexiones de velo, que es una reflexión directamente cerca de donde estamos mirando, que hace que se vele, como en una fotografía, todo lo que vemos y perdamos la información del entorno al punto de tener que cerrar los ojos, quizás cambiar de posición y volver a recabar la información, que si tenemos un sistema fisiológico sano, afortunadamente se hace en pocos minutos, pero requiere de un poco más de trabajo de nuestro cuerpo, que podría tener alguna consecuencia en nuestra salud visual. ¿Cuáles son los niveles de iluminación? Bueno, en general, lo que van a encontrar es en varios libros, publicaciones, lo pueden buscar también por internet, cuando ponen niveles de iluminación, y acá hago una aclaración. Yo no estoy entrando en conceptos técnicos que son muy aburridos, si bien estoy en la Facultad de Ingeniería, mejor que no se enteren de lo que estoy diciendo. Soy arquitecta, no ingeniera. Hay algunos conceptos que los podemos buscar en los libros, qué es iluminancia, cuáles son las unidades. Básicamente la luz que recibimos sobre un plano horizontal es lo que denominamos iluminancia y se mide en una unidad que se llaman lux. Esos lux son iguales a cierta cantidad de lúmenes, o sea, cierta intensidad de iluminación sobre una superficie que se mide en metros cuadrados. Los lux son lúmenes sobre metro cuadrado. Pero como las unidades son muy aburridas, yo voy a dejar esto aquí. Voy así contarles que hay muchas tablas de las cuales ustedes pueden obtener los valores de iluminancia. En este caso tienen mínimo, recomendado y óptimo, según la tarea que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son esos niveles? Normalmente son los mismos, están pensados y elaborados en función a la intensidad de luz artificial, al dimensionado de la luz artificial, y lo que en general sucede es que todo lo que se ha investigado hasta ahora, la gente se siente confortable con menos iluminancia si estamos hablando de iluminación natural. Es decir, la gente se siente confortable, supónganse, para una tarea de oficinas, el nivel medio recomendado es de 500 lux. Sin embargo, se ha encuestado y medido en algunos edificios de oficina que gente que está cerca de las ventanas con aproximadamente 250 lux, es decir, la mitad del recomendado por las normativas, se siente confortable sin mayores problemas y no manifiesta que le falte luz. Bueno, ¿por qué es importante aprovechar la luz natural? Como ven, todo esto, todos tenemos luz natural en nuestras casas y a ninguno se nos ocurrió pensar todas estas cosas que yo les acabo de contar. Pero en realidad lo que es importante es empezar a marcar esto, porque un edificio saludable, un edificio sustentable, es aquel edificio que empieza a aprovechar los recursos naturales, y la luz es un recurso gratuito y que los podemos obtener con mucha facilidad. Vivimos rodeados de luz natural. ¿Cuáles son los beneficios? Por un lado, obviamente, mejoran la calidad de iluminación. Si yo aprovecho la luz natural que está disponible durante el día, puedo evitar, como estoy en este momento, con luz artificial adentro de un edificio. Obviamente, esa energía que necesito para las lámparas, usarlo durante el día, tiene un costo económico que puedo reducirlo también. No tanto en este momento, porque estamos avanzando hacia tecnologías de iluminación más eficientes, como son las LED, pero hasta hace unos años las lámparas incandescentes, que son absolutamente ineficientes desde el punto de vista energético, lo que hacían era aportar calor. Una lámpara incandescente tenía una eficiencia del 5%. Esto significa que el 5% de la energía recibida la transformo en luz, que es lo que necesito, y el restante 95% lo transformo en calor, que es algo que no necesito, y que en el caso de que tuviera muchas lámparas, sumado al calor que emiten los equipos, las computadoras, los equipos de refrigeración, equipos de diagnóstico, todos los aparatos que solemos tener adentro de los edificios, hacen que necesite
energía para, de alguna manera, para disipar ese calor utilizando un equipo de aire acondicionado o una ventilación artificial. Entonces, a esos beneficios sumamos la mejora de las condiciones de vida, tanto desde el punto de vista del confort como aspectos psicológicos, como por todo lo que yo mencioné antes, y además hay un aspecto bastante importante que no siempre se le ha prestado la atención que se debe, que es que una abertura nos permite ver lo que sucede, conexión con el exterior y la referencia temporal, a través de precisamente de ese sistema perceptual, y esto redunda en bienestar psíquico para las personas que están adentro de los edificios. A partir de aquí vamos a hablar un poquito de las estrategias de iluminación natural, y aquí van a ver muchas fotos. No sé si hay tantas fotos en las otras presentaciones de mis colegas y los ingenieros que formamos parte del equipo que forma parte de este curso, pero a mí me gusta poner fotos porque la gente se distrae y queda un poco menos árido en lo cual uno está hablando, y además, como dije antes, soy arquitecta. Entonces, si bien no son de edificios los que tengan ustedes, quizás esto pueda aportar ideas tanto dentro de su ámbito de trabajo como dentro de su ámbito de vida. Entonces, las estrategias para iluminación obviamente tienen mucho que ver con cómo está diseñado el edificio, y va a depender de cómo sea el edificio, cómo es la geometría de cada uno de los locales, es decir, de los espacios que estamos habitando, dónde están orientadas y cómo están ubicadas las ventanas o las aberturas, y cómo son las superficies internas de los edificios y cuáles son los colores. Acá me van a escuchar hablar mucho de, yo no estoy utilizando la terminología quizás para no sé cuántas profesiones de arquitectura hay, hablar de transmitancia, de reflectividad de superficies, etc. La idea es que cuando se trabaja con luz natural, los colores claros son los que mejor reflejan la luz, los que mejor reflejan la luz, y por lo tanto son los más efectivos si quiero lograr determinados aspectos vinculados con la luz natural. Las superficies oscuras absorben luz. Es cierto que no en todos lados podemos tener, bueno, yo aquí en esta habitación tengo unas lindas paredes de un mármol gris, claro, que tienen un índice de reflexión bastante bajo. Muchas veces me ha tocado trabajar, por ejemplo, en un edificio patrimonial como es la Biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires, una consulta sobre luz natural, y la biblioteca es, como les dije antes, un edificio patrimonial donde hay muchos elementos de madera, una boiserie de madera oscura que hacen que uno no los pueda tocar. Bueno, en ese caso trabajamos lo mejor posible con cosas tan elementales, con tener los vidrios limpios de las ventanas, que parece una obviedad, pero sin embargo en este caso las ventanas los vidrios estaban sumamente sucios. Las cortinas que debían ser blancas eran grises y las paredes que debían ser blancas eran grises. Entonces la primera indicación fue: por favor, limpien los vidrios, cambien o laven las cortinas y laven las paredes. Y ahí vamos a empezar a hablar de cómo podemos seguir trabajando. Precisamente porque cómo está ese entorno, si ese entorno puede reflejar, yo puedo lograr un mejor nivel de luz natural con recursos sencillos, un recurso tan sencillo como la pintura. A escala del edificio es importante, si hablamos de un edificio, es importante saber si yo realmente tengo disponibilidad de luz natural, si no tengo enfrente, como en este caso, una enorme pared que me está de alguna manera poniendo en riesgo la cantidad de luz que llega, si el edificio está encajonado, tengo otro tipo de problemas, si tengo un diseño con patios cerrados bastante común, que hacen que llegue poca luz a los espacios. Después tengo que saber bien cómo es el espacio, cómo es el local, cómo son las aberturas. Tengo aberturas en un solo lado, tengo aberturas en dos lados, qué proporciones tiene, es muy profundo, entonces voy a estar también en problemas, es más alargado en el sentido que tengo las ventanas en el sentido que tiene mayores dimensiones o no. Tengo, como dije antes, superficies claras, superficies oscuras. ¿Cómo son las ventanas?
Las ventanas tienen divisiones, cómo están orientadas, tienen un sistema de protección solar para evitar que llegue el sol, cómo influye el sistema de protección solar dentro de con respecto a esa ventana. Y después, si todo eso no es suficiente, puedo agregar lo que llamamos un sistema de iluminación natural, que son sistemas que están pensados y diseñados. Voy a mencionar 3 cosas nada más hoy. Hay sistemas un poco más sofisticados y bastante más fuera de nuestro alcance en este momento, pero básicamente son sistemas que se utilizan para redireccionar la luz y aumentar la cantidad de luz que llega al interior de cada uno de los espacios. ¿Cómo aprovechar la luz? Bueno, primero, como dije antes, tengo que saber qué luz voy a utilizar, qué fuente de luz. Voy a utilizar el cielo, tengo una orientación donde no puedo tener sol directo, entonces tengo que ver cómo llega reflejada por un edificio que hay enfrente, reflejada por un piso que esté cerca. ¿Cuánta luz necesito en función a la tarea que voy a realizar? Y después ver realmente con lo que tengo en mi edificio, cómo modifica mi edificio la incidencia de esa radiación. Básicamente, cuando hablamos de luz natural, hablamos de componentes. Las componentes, técnicamente hablando, es la componente solar directa, que es la que proviene del sol, la luz difusa, que proviene del resto de la bóveda, fuera del sector del sol, la luz reflejada exterior, por muros, suelo, y la luz reflejada interior, que proviene del cielo raso, de las paredes mismas, con los cuales yo puedo también trabajar para mejorar el nivel de iluminación interior. Tiene que ver también con qué es lo que sucede con los edificios cercanos. En este caso, es el hall de la estación Retiro, donde se puede ver perfectamente en ese enorme hall cómo es la fuente de luz, cuánto llega desde la bóveda, cuánto llega desde el sector más cercano al horizonte, cómo influyen las aberturas, si las aberturas tienen elementos como aleros, mosquiteros, rejas, parasoles, van a tener una influencia en el nivel de luz. Cómo son el tamaño y las dimensiones de los locales en relación con las aberturas. El caso más obvio es un local muy grande con una abertura muy pequeña. Y cómo son los colores y las texturas interiores que nos van a ayudar a redistribuir la luz que llega a través de las aberturas. Básicamente, para aprovechar la luz natural, hay 2 grandes conjuntos de aberturas. Las aberturas cenitales, donde la luz llega desde el techo, desde una situación prácticamente horizontal, llega desde arriba al espacio donde estamos, o las aberturas verticales, donde la luz llega en sentido lateral. Según donde uno ubique la abertura, el efecto que va a tener esto sobre la luz va a ser distinto. Es decir, según este esquema muestra bastante bien cómo, inclusive aún colocando las aberturas dentro de la misma pared, si yo las coloco en el medio tengo un efecto, si las coloco arriba tengo otra, si las coloco arriba pero las coloco como si fuera una raja horizontal, tengo otro efecto. Lo mismo si las pongo laterales, una raja vertical. Estas 3 variantes son de distintos tipos de luz cenital y después van a poder verlo en detalle cuando tengan la presentación. Van a ver que precisamente lo que tenemos que hacer es tratar de ver de qué manera podemos aprovechar, si lo tenemos y si tenemos que generar o hacer un diseño nuevo o encontrar la posición óptima para ubicar las ventanas. Las aberturas cenitales son aquellas que son en general horizontales, superan la línea de división de las personas, la luz viene de arriba, para llegar sobre el plano de trabajo son ideales porque llegan justo de arriba y ahí no hay riesgo de sombras proyectadas. Hay de muchos tipos, puede ser una cubierta vidriada, pueden ser, ahora vamos a ver algunos ejemplos de linternas, lo que llamamos linternas superiores, pueden ser aberturas verticales en cúpulas, pueden ser vidrios inclinados, como en este caso,
ligeramente inclinados. Cuando están inclinados más de 30 grados ya se considera que es una abertura de tipo vertical. Las aberturas, en el caso de las aberturas cenitales, la luz llega desde arriba, ilumina de forma más pareja el espacio, pero termina quedando fuera del control de los ocupantes. Es decir, si la persona siente disconfort, no puede hacerse cargo de disminuir, por ejemplo, la superficie de iluminación. Aún así, la luz puede ser controlada y filtrada a través de un diseño apropiado, y estos dos ejemplos lo que muestran es, en el caso de arriba, cuando lo puedan ver en detalle van a ver que es una biblioteca donde lo que se construyó fue una pasarela de mantenimiento que permite con relativa facilidad limpiar los vidrios. El estado de limpieza de los vidrios es fundamental. Más allá de las características de transmisibilidad de luz visible de los vidrios, del tipo de vidrios, si son vidrios coloreados, si son vidrios transparentes, etc. Lo que sí hace que disminuya la cantidad de iluminación disponible es el mantenimiento de la abertura. Esto significa que hay que limpiar los vidrios. Los arquitectos diseñamos o los técnicos diseñan para vidrios limpios, consideran vidrios limpios en los cálculos. Entonces, si dejamos, no limpiamos los vidrios, yo sé que esto a veces en los edificios públicos es todo un tema, porque hay personas que se encargan de mantenimiento, de limpieza de los vidrios, pero si estamos hablando de un sistema eficiente, vamos a tener que pensar seriamente en también controlar de qué manera se ejecuta y se lleva a cabo de manera periódica la limpieza de los vidrios en los edificios. En el segundo caso, que es una superficie, es un gimnasio, es una superficie deportiva, obviamente que llegue la luz directa no es lo más conveniente porque podría interferir con el desarrollo de las actividades que se están ejecutando abajo. Entonces lo que se hizo fue generar una especie de cielo raso que filtra un poco la luz y hace que llegue de manera más difusa a la parte inferior al suelo de juego. Las aberturas cenitales tienen la ventaja de que se logra una distribución de la iluminación más pareja, por contraposición a las aberturas que ahora vamos a ver cómo es el diagrama en el cual cómo se disminuye la intensidad de luz en el local. Hay niveles confortables de iluminación sin mayores problemas de deslumbramiento, porque en realidad estamos recibiendo de arriba y quizás como el sol está cambiando de posición, el deslumbramiento puede ser muy momentáneo. Obviamente en latitudes bajas, estamos hablando, ya en Buenos Aires podría ser incómodo tener iluminación cenital en verano. Al norte de Buenos Aires también tenemos que tener muy en cuenta que en varios momentos del año cercanos al verano podemos tener el ingreso de luz solar directa, que puede ser un problema más que un beneficio. Entonces, cuando la iluminación cenital está horizontal, en las latitudes al sur de Buenos Aires en general es muy difícil que tengamos el sol tan arriba como para que penetre, pero en las latitudes más al norte podemos tener problemas de penetración solar que causen desconfort o algunas cosas peores. Nos ha tocado revisar en el centro de investigación el caso de un edificio de museo, destinado a museo, que tenía ingreso de luz cenital y hubo que bloquear porque las piezas que se exhiben en un museo no pueden estar expuestas de ninguna manera, ni siquiera durante 10 minutos a un rayo directo del sol. Entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que sucede adentro. Las desventajas de este sistema son obviamente el tema de la protección solar. Si necesito contar con protección solar, necesito ver de qué manera yo puedo proteger esos espacios. De los dos ejemplos que yo he puesto aquí, el primero es un edificio en Buenos Aires, en la calle Chacabuco, es un edificio bastante antiguo, donde sí, en algunas épocas del año, ese ingreso de luz es un problema. En el segundo caso es algo más de revista de arquitectura, donde tengo un ingreso de luz más acotado,
y de alguna manera podría llegar a protegerlo de una manera un poco mejor. Otro problema que tiene la luz cenital es que en líneas generales trabajamos con vidrios simples. El vidrio simple tiene un coeficiente de transmitancia térmica alto. Entonces, cualquier abertura de iluminación cenital se va a convertir en un problema en épocas frías por la noche. Va a ser un lugar donde se va a perder mucho calor, donde va a condensar la humedad interior, porque va a ser una superficie más fría que el resto del techo, y puedo tener problemas de chorreaduras de agua, además de los problemas de transmisión de energía. Esto sumado a que muchas veces este tipo de construcciones puede tener falencias de tipos constructivos que haga que no se va adentro. Si los sellos no están correctamente puestos o los perfiles de los que se utilizan para este tipo de aberturas no están suficientemente bien hechos, puede haber problemas de filtración de agua. Entonces, realmente las aberturas que son perfectamente horizontales podrían llegar a ser un problema. Pero eso no quita que podamos seguir teniendo luz cenital. Un sistema bastante antiguo, por eso yo agregué esta foto del medio, que es la de una iglesia, la cúpula de una iglesia, es trabajar con lo que llamamos linternas. Las linternas son aberturas que son laterales, pero que permiten que la luz llegue desde arriba. Esto es un museo, el Museo Larreta creo que es, en la ciudad de Buenos Aires, si no estoy perdida con el ejemplo. Los ejemplos más comunes son las cúpulas de las iglesias, donde la luz ingresa por la abertura, pero llega hacia la planta baja en forma cenital. Y obviamente estos casos esquemáticos son un poco más sofisticados, son un poco más de diseño, como quien diría, pero yo puedo colocar aberturas verticales y hacer que a través de determinados elementos, como por ejemplo un elemento reflejante que refleje hacia el interior la luz que recibo desde la abertura, llegue hacia los ocupantes de manera como está dentro de la categoría de la iluminación cenital. Se puede lograr una distribución de luz bastante pareja. En este caso, como no hay ingreso de sol directo, no hay problemas de refrigeramiento, no hay problemas de reflejos, la luz sigue siendo desde arriba hacia abajo, entonces la distribución en el local es bastante buena. Y además, como son aberturas verticales, yo puedo prever desde adentro, a través de pasarelas o en el exterior, tanto protección solar y térmica en sus móviles, es decir, yo cierro un testigo y al día siguiente lo puedo volver a abrir, como solucionar la limpieza. Saben que es más difícil que estas filtraciones de agua y además alguien puede acceder a limpiar por ahí desde una terraza perfectamente y mantener todo el sistema en condiciones para que el ingreso de luz se siga manteniendo. La otra posibilidad de iluminación es aquella que es más común para todos nosotros, que es la iluminación vertical. En las aberturas que son verticales, la luz llega desde las paredes del local y ya hemos avanzado más y tenemos enormes muros vidriados, en general en muchos edificios de oficinas, también en casas últimamente. Esos elementos, esas aberturas nos permiten obtener luz que pueden estar en la línea de visión o pueden estar por encima o debajo de esa línea de visión. ¿Qué ventajas tienen los sistemas de aberturas verticales? En principio hay una mejor relación entre el usuario y el contacto con el exterior. ¿Sí? Uno puede permitir vistas, en muchos casos la verdad que se pueden combinar los dos sistemas, pero permite las vistas y permite además que estas aberturas pueden contar con sistemas de protección solar y con sistemas de ventilación natural. Si yo bien estoy hablando de iluminación, mi formación es en arquitectura bioclimática, además de eficiencia energética, y en realidad nunca tenemos que perder de vista que el edificio es un todo
y que aquellos aspectos en los cuales quizás en este curso hablamos por separado, porque uno habla de eficiencia, otro habla de iluminación, otro habla de ventilación, otro va a hablar de protección solar, en realidad están todos juntos en el edificio, actúan todos juntos, y a veces un sistema tiene ese doble juego de servir para muchas cosas y una ventana también sirve para ventilar. ¿Cuál es el problema? Básicamente es posible que ustedes no lleguen a verlo ahora, pero la curva de intensidad de iluminación es una curva de este tipo. A ver, permiso, voy a utilizar el recurso que quizás lo vean mejor. Perdón, así. Ay, no me sale. No sale siguiendo la línea. Ahora, describe una curva de este tipo. No sé si llegan a ver bien el color. Es una curva donde cerca de la ventana hay mucha intensidad de iluminación y decrece rápidamente hasta llegar a la parte posterior del local con lugares prácticamente oscuros. Entonces, es muy difícil lograr un nivel de iluminación uniforme. Siempre voy a tener mucha luz cerca de la ventana y poca luz en el fondo de la habitación. La habitación, sobre todo si estamos hablando de grandes espacios que tienen mucha profundidad. El otro problema es que por esa intensidad de iluminación voy a tener posibles problemas de deslumbramiento en las zonas cercanas a la ventana y obviamente poca iluminación en el fondo, con lo cual puedo tener uno de los problemas de disconfort visual, que es contraste. El contraste implica que las personas que están aquí, cuando perdón Martín, necesito que algo. Cuando las personas que están ubicadas cerca de las ventanas miran hacia atrás no van a ver nada porque van a ver todo oscuro. Y al revés, las personas que están ubicadas en el fondo, en el sector más oscuro, cuando miren hacia la ventana van a tener que cerrar rápidamente los ojos porque van a tener un efecto de deslumbramiento provocado precisamente por el contraste de luminancias entre los dos sectores del lugar. Esto es bastante común. Yo me formé y sigo siendo docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y los talleres de la Facultad de Arquitectura son un desastre desde el punto de vista de la iluminación. Las zonas cercanas a las ventanas tienen mucha iluminación y las zonas más profundas no. Si bien en algún momento el diseño contempla un patio central que podría aportar luz desde el patio central, la mayoría de los talleres tienen muros ciegos y esa luz por lo tanto no llega. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de diseño del edificio, porque quizás podemos obtener esa alternativa de trabajar con un patio interior que aporte luz, pero esto disminuiría el contraste, pero en general siempre tenemos el problema de que son espacios profundos con aberturas en los exteriores que hacen que tengamos el riesgo de contraste permanente. Como dije antes en el grafiquito, según dónde se coloque la iluminación, la abertura, la iluminación tiene distintas características. Si se colocan las aberturas altas, como en estos dos ejemplos, la luz llega a mayor profundidad. Hay un sector un poco más oscuro cerca de las ventanas, pero para muchas funciones es el que logra mayor cobertura con respecto a la iluminación. Esto también se muestra aquí, cómo se puede trabajar con una ventana vertical y otra menor, un poco más baja. La menor aporta luz en las zonas cercanas a la ventana y las altas aportan luz a mayor profundidad. De hecho, además, según sea una ventana horizontal o vertical, obviamente las características del espacio que recibe la luz van a ser distintas. Obviamente, cuanto más arriba esté la ventana, mayor posibilidad de ver cielo y por lo tanto mayor posibilidad de captar iluminación. No en vano las ventanas por ejemplo, las ventanas inglesas, en la arquitectura típica inglesa tenemos estas ventanas muy altas, precisamente porque la mayor cantidad de luz se obtiene de los sectores más altos de la ventana, que son los que tienen mayores posibilidades de ver hacia la bóveda celeste. Hay toda una moda bastante actual de poner aberturas por debajo del plano de trabajo y eso puede servir para iluminar un poquito el piso, pero desde el punto de vista de la luz aprovechable para trabajar no sirve. Las ventanas, cuando son continuas
en un lado del edificio tienden a ser más uniformes, obviamente, a nivel de luz, y las ideales son aquellas que están por ahí ligeramente por encima del plano de trabajo, porque permiten ver más cercanas al cielo raso, pero permiten tener visuales y al mismo tiempo permiten lograr una buena visión desde la bóveda celeste. Una opción que quizás encontremos, yo no me detengo mucho porque es propia de lo que llamamos la arquitectura shopping, de los shopping, es la idea de trabajar con atrios. Los atrios son patios interiores que lo que permiten es obtener cierto nivel de iluminación cuando tengo sectores muy alejados de las fachadas. El esquema que yo mencioné, por ejemplo, de las facultades de arquitectura y de Artes de la UBA. En muchísimos edificios y también edificios públicos, esta facultad también tiene patios interiores, exteriores, no como atrios cubiertos, sino como patios interiores. Pero los atrios entonces son patios que pueden tener una cobertura de vidrio, que están protegidos del exterior, que pueden aportar luz y que además pueden tener otros beneficios desde el punto de vista de la sustentabilidad si se utilizan efectivamente como lugares verdes, lugares de jardines, que no solo aportarían luz, o sea, pueden utilizarse para favorecer la ventilación, para ofrecer a los ocupantes lugares bastante agradables para estar, realmente potencialmente comparados, si fueran un patio abierto, además tienen mucho mejor comportamiento desde el punto de vista de la eficiencia energética, porque tengo mucha menos superficie expuesta al exterior que va a estar perdiendo calor. Entonces tienen algunas ventajas, quizás hay que estudiarlo bien, quizás algunos de ustedes tengan en su edificio un patio abierto, que podría tener la posibilidad de tener un cerrado, dándole además un uso aprovechable por la gente que trabaja en el edificio, pero bueno, habría que ver cada uno de esos casos en cuál resolución podría ser posible, pero perfectamente podría unar reducción de las fachadas a las pérdidas de energía con buenos niveles de luz natural. ¿Qué sucede cuando no llegamos a la luz y queremos mejorar la condición de luz natural? Bueno, hace algunos años se han empezado a estudiar sistemas que llamamos sistemas de redireccionamiento y optimización de la iluminación. El principio de funcionamiento de estos sistemas es para mejorar la percepción del edificio. Lo que hacemos es tratar de ver de qué manera podemos llevar la luz adentro o llevarla desde el sensor que tenemos poca luz. Y el principio de trabajo de estos sistemas es direccionar la luz de manera silenciosa. No está basado en un cálculo matemático, sino generalmente están diseñadas en función de estudiar la radiación, la dirección, los ángulos de incidencia de la radiación solar y la posibilidad de redireccionarlo en el sensor. Trabaja con sistemas como OptiCAD, etc. La idea entonces es obtener una mejora en el nivel de iluminación a partir de direccionar la luz que llega a una abertura. Voy a empezar a hablar del primer sistema, que es el sistema de los estantes de luz. Este sistema es el más antiguo de los sistemas de redireccionamiento. Tuvo su origen a fines del siglo XIX, nuevamente hablamos de Inglaterra. Inglaterra es un país que, como tiene muy poca luz, tiene algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo haber rediseñado las ventanas altas, haber diseñado este sistema de redireccionamiento a partir de la posibilidad de obtener mayor luz, mayor intensidad de luz en los hospitales. Tuvo un origen en los edificios de salud. Vieron que con este sistema, que es colocar una bandeja cerca de la ventana, podían obtener un poquito más de luz y uniformar el nivel de iluminación adentro del edificio. Así que les debemos esto en principio. Y la segunda cosa de la cual yo no voy a hablar, pero lo puedo mencionar, es que la legislación británica tiene una ley de luces que es medieval y que protege la cantidad de luz que recibe una ventana.
Perdón, ¿qué pasó? Un minuto que se me fue el... Ahí está. Ahí está, ahí está. Volvimos. Bueno, les decía que tienen una ley que protege la iluminación que reciben las ventanas, que es una ley de la época medieval que fue ratificada en el año 1852 y que sigue vigente. Entonces, hablamos de este sistema, es el sistema más simple, consiste en agregar una superficie horizontal o levemente inclinada cerca de la zona más alta de la ventana, por encima del nivel visual, y esta bandeja refleja la luz hacia el cielo raso y ahí entonces es el cielo raso mismo el que se convierte en una fuente de iluminación reflejada, obviamente. Al mismo tiempo, puede proporcionar este mismo estante, puede funcionar como un alero y dar cierta protección solar y evitar relumbreamiento en las zonas cercanas a la ventana cuando el sol viene de mucha altitud. Bien. Ahí. Entonces, tenemos como funciones protección con respecto a la luminosidad y el brillo de la luz directa, protección solar en las zonas próximas a las ventanas, redirecciona la luz hacia el interior del local, mejora el nivel de iluminación y al mejorar el nivel de iluminación hacia el fondo del local por los reflejos, lo que hace es evitar contrastes y posibles problemas de disconfort o deslumbramiento por contraste. Esto no significa que voy a llegar al nivel de luz que necesito en el fondo del local. Esto es una mejora. No sé si es demasiado cuantificable esta mejora, pero la realidad es que para nuestro ojo sí es cuantificable. Es lo que les decía, que a veces nuestro ojo es tan sensible que seguramente les pasa que cuando ustedes detectan el parpadeo de un tubo fluorescente. El ojo detecta ese parpadeo aunque nosotros no lo queramos hacer conscientemente. En el caso de la luz natural, esta diferencia este logro de mayor uniformidad en el nivel de iluminación hace que el ojo lo perciba como más confortable. En este caso, en este ejemplo hay una sola bandeja, en este caso hay dos bandejas y este sistema tiene la ventaja de que es relativamente fácil de resolver. Si tengo una ventana alta puedo perfectamente agregarlo. El componente del sistema es la abertura, propiamente dicha, una o más bandejas que pueden ser horizontales o inclinadas, el cielo raso, que en este caso, bueno, no es tan así, pero el cielo raso mismo se convierte en una fuente de luz reflejada y además puede contarse como sistema de protección solar. Más ejemplos. El estante puede estar en el interior del edificio, puede estar en el exterior y ingresar desde el exterior la luz. Puede ser combinado ambas cosas, adentro y afuera. La superficie puede ser una superficie mate, puede ser una superficie semiespecular o especular. El problema de una superficie muy brillante o especular es que podría en algún momento, según el ángulo de incidencia, causar un reflejo molesto hacia el interior del edificio. Por eso en realidad se aconseja que sea semiespecular o mate con un alto nivel de reflectancia, es decir, un color muy claro, prácticamente blanco, y el pequeño detalle es que siempre tiene que estar limpio. O sea, que también hay que prever cómo se efectúa la limpieza del estante. Si yo coloco un estante blanco y dejo que se acumule el polvo durante todo el año, la efectividad es como con los vidrios. Tengo que limpiar los vidrios y el estante, si no el sistema va a dejar de funcionar. Con respecto a esta fotito que ustedes ven aquí, es un sistema relativamente nuevo.
no solamente se puede hacer de madera, de metal, de PVC, de fibra de vidrio, es decir, realmente hay muchísima variedad, y en el caso de este que tienen aquí, que yo lo incorporé hace muy poco en mis teóricas porque lo vi hace poco, es un sistema rebatible, donde el estante se pliega. Entonces, si lo necesito, lo pliego y no causaría mayores inconvenientes. Incluso si hay cierta época del año lo puedo tener plegado si realmente me conviene con respecto a lo que sucede en ese espacio. Más ejemplos. Fíjense en algunos de estos casos, como en este, me interesó poner el ejemplo porque acá se ve bien cómo el cielo raso se convierte en una fuente alternativa de iluminación. Puede ser, estos son exteriores, puede estar, ni siquiera puede estar pegado al edificio, puede estar ligeramente separado del edificio, pero siempre la idea es que la luz se refleja aquí e ingresa hacia el cielo raso desde el estante. El otro sistema que se está convirtiendo en algo bastante común, tiene mayor difusión comercial en este momento, la empresa es Solatube, son los que llamamos lumiductos. El lumiducto es un sistema que capta la luz sobre una cubierta, la transporta a través de un tubo, que este tubo sí es altamente reflejante, tiene que ser especular, la transporta a través de este tubo y llega de manera más suave y difusa al interior de los locales. Se puede usar, como en el caso del ejemplo, para complementar los sectores más oscuros junto con la iluminación de aberturas laterales, o lo venden básicamente para uso en pasillos y sectores donde, inclusive baños, donde no haya posibilidad de colocar una ventana vertical. Este sistema es bastante efectivo. En general, a ver si tenemos más ejemplos. El sistema está compuesto por un colector, o sea, un sector del tubo que recibe, que capta la luz, que puede captar de la bóveda celeste, el tubo, que es el conductor, que va reflejando la luz adentro de ese tubo hasta que llega al lugar del difusor, que actúa difundiendo la luz en el ambiente que quiero dimensionar. El tubo puede ser vertical o puede ser horizontal, y es el único sistema que efectivamente tiene una norma de dimensionado, que es la CIE TC 338, es el único sistema que tiene una norma de dimensionado de la Comisión Internacional de Iluminación. Realmente funciona muy bien, no necesariamente tiene que ser un elemento caro. Hace unos años la gente del Centro Regional del CRISIT de Mendoza nos comentaban que habían utilizado un lumiducto de este tipo casero en vivienda de interés social, y lo habían resuelto con un tubo de PVC de los de desagües, donde le habían colocado adentro una película de aluminio. El momento crítico era la adhesión de la película de aluminio dentro del tubo, porque si quedaba arrugado, obviamente cambia el tema de los reflejos. Y lo que habían logrado hacer era que colocaban un pegamento en aerosol adentro del tubo, ingresaban con mucho cuidado la lámina de aluminio y la soltaban de golpe para que quedara adherida, y de esa manera en realidad obtenían un lumiducto bastante barato que funcionó bastante bien en este tipo de viviendas. La forma del colector, inclusive ustedes van a encontrar, estos dos son más sencillos, ustedes van a encontrar en muchos casos comercialmente que hasta se pueden adaptar a los techos de tejas. Veo que alguien está escribiendo. Avísame cuando esté lista la pregunta. Se puede adaptar un techo de tejas. El problema que tiene es lo que ustedes pueden ver aquí, que es el problema de los conductos. Empiezo a tener adentro del edificio espacios de conductos. Hay sistemas más sencillos y sistemas más sofisticados. Hay sistemas que tienen hasta helióstatos que van reflejando en un espejo la luz hacia adentro del colector del captador.
Hay bastante largos, o sea, normalmente en una vivienda tiene 2-3 metros, puede tener perfectamente, pero sé de casos que hay más largos de los 3 metros. Obviamente hay que calcular muy bien y eso se calcula en relación con el ángulo de incidencia, porque quizás si tengo un ángulo de incidencia no muy vertical no va a llegar tan abajo y necesito un tubo más corto. El problema de la longitud es que obviamente si tengo que atravesar 10 pisos se me complica un poco. Necesitaría quizás un helióstato para forzar el ingreso de luz de mayor intensidad, tipo esos edificios que hay en el Banco de Hong Kong, etcétera, etcétera, donde hay un elemento reflejante que va concentrando el haz de luz hacia adentro del lumiducto. En ese caso se puede llegar más abajo. En líneas generales se trabaja con distancias cortas, 1 metro, menos 60 centímetros, pero ha sido una solución bastante, piensen que es luz natural, con lo cual es una solución más barata. Ahora voy a comentar algunos de estos ejemplos. Esto es ejemplo del captador. Les decía que hay algunos inclusive adaptables a techos de tejas. Estos son conductores. Tienen el problema de espacios muertos con los conductos. Y las salidas son prácticamente similares a lo que sería un sistema de iluminación artificial. Y aquí lo que se puede hacer es, precisamente, muchos adaptan la salida con una luminaria como si fuera un sistema de iluminación artificial y le agregan, sobre todo esto es más fácil de hacer ahora que tenemos fuente de iluminación LED, le agregan la iluminación artificial en el mismo sitio. Entonces, prácticamente siempre se está recibiendo luz del mismo lugar, lo único que se trabaja con luz diurna natural y con luz nocturna artificial. El colmo de esto, lo más sofisticado que he visto de este sistema, es un aeropuerto en Manchester, en Inglaterra, que tiene un helióstato con un espejo que redirige la luz y la salida del lumiducto es una araña, parece una araña de caireles, es una araña muy brillante que realmente yo lo muestro en las clases que doy en la Facultad de Arquitectura para los que diseñan, para que también vean que estos sistemas hasta uno puede realmente desarrollar mucho la creatividad al punto de simular una araña de caireles con un sistema de luz natural. Pero realmente creo que tengo más ejemplos. Ustedes pueden ingresar por internet, pongan lumiductos y van a ver que realmente hay mucho de estos temas. Esto es en una nave industrial. Se utiliza para naves industriales, garage, etcétera, porque es una fuente, permite iluminar de manera muy pareja grandes naves que de otra manera, ustedes piensen que la alternativa, esto es un tubo pequeño, puede ser un tubo de 20 centímetros de diámetro. La alternativa en las naves industriales era tener grandes superficies de vidrio, que en el caso de una tormenta, de caso de granizo, se pueden romper, que hay que mantener, porque precisamente son grandes superficies que hay que limpiar. Y este sistema, con un tubo relativamente pequeño, de 20 a 30 centímetros de diámetro, uno le coloca una cúpula de acrílico y puede distribuirlos a partir de una terraza de una iluminación bastante más pareja. Esto es en un pasillo, esto es en una iglesia. Realmente he llegado a ver ejemplos por ejemplo, en México, en cuevas y cavernas subterráneas con lagos en la zona de Yucatán, con iluminación a través de lumiductos para lograr tener luz natural y no tener que tener iluminación artificial dentro de una cueva. En el caso de las iglesias, he leído acerca de algunos cambios, por ejemplo, de cambiar reflectores por este tipo de iluminación con difusores mucho más difusos que evitan que llegue el sol directo para preservar precisamente material patrimonial. Si yo tengo un retablo o una pintura y coloco una fuente de luz como un proyector, puedo arruinar el elemento que quiero preservar. Si se compran, hay una marca comercial que es Solatube y si ustedes ingresan por internet, tranquilamente pueden encontrar el distribuidor comercial.
es la marca más común, pero sí tienen... Es más, se están vendiendo muchos. Si ustedes entran por internet van a ver que el argumento de venta es lleve luz a los lugares de su casa que no tiene luz. Lo están vendiendo sobre todo para pasillos y dormitorios, obviamente en viviendas que no son en altura, porque si tenemos que empezar a pasar conductos en un edificio en altura estamos en problemas con todos los vecinos. Pero sí, para viviendas que quizás no tengan opciones de tener luz porque están encerradas, con pasillos internos, etcétera, puede ser una alternativa posible y la venden precisamente para eso. Los desarrollos que están en otras, aquí no hay tanto desarrollo en... van a ver que acá se vende prácticamente para viviendas, no hay tanto desarrollo en otro tipo de edificios, pero afuera sí. Estas fotos son de edificios afuera. No hace mucho un profesor de México nos contó el caso de una planta industrial que en realidad era un depósito de una planta industrial en una zona desértica en México, en el desierto del norte de México, que habían resuelto la iluminación por lumiductos porque necesitaban una iluminación muy controlada porque precisamente la zona es desértica. Entonces, si abrían grandes aberturas, tenían muchos problemas de ingreso de radiación. A ver, no nos olvidemos que la luz es una parte del espectro de radiación y si yo ingreso luz, también estoy ingresando radiación. Entonces, si no necesito ganar radiación, cuanto más controle el ingreso de luz al punto de lo que yo necesito nada más y nada más, puede ser conveniente. Pero sí, lo pueden googleen y van a encontrar las marcas comerciales. Es posible que se hagan a medida para el uso que ustedes necesitan también. Bueno, existen otros desarrollos que yo voy a mencionar, pero que no traje aquí porque realmente quedan muy fuera de nuestro alcance por dos motivos. Por un lado, económicos, y por otro lado, porque muchos de estos sistemas son sistemas muy sofisticados que están todavía a prueba y algunos que han sido bastante deficientes en su comportamiento. Por ejemplo, algunos de estos sistemas son incluir elementos prismáticos adentro de un doble vidrio, de manera que el elemento prismático, por difusión, refracción o reflexión, refleje la luz hacia donde uno quiere que aumente o que funcionen como un pequeño estante prismático adentro de un doble vidrio hermético, dentro de un DVH. El problema que tienen que todavía son muy caros. En algunos casos, si los prismas son de acrílico, en general son de acrílico cortados con láser, y lo que muchas veces sucede es que la ventana queda como toda rayitas, entonces pierdo vistas. En otros casos, si se rompe el sello de hermeticidad de la ventana, se pone opaco y deja de tener su función. En otros casos, se utiliza solo para cenital precisamente porque se pierden vistas. En otros casos se puede colocar una película holográfica, como los hologramas, que precisamente refleje la luz. El problema de las películas holográficas es que descomponen el espectro visible. Entonces, si ustedes tienen un vidrio con una película holográfica, a ciertas horas del día van a tener un espacio teñido de color amarillo o teñido de color azul, porque la descomposición de luz hace que eso suceda y por lo tanto no son muy aceptables para las personas que tienen que trabajar o vivir dentro de esos espacios. Todavía son muy caros, otros reflejan a través de una serie de espejos o de concentradores parabólicos. Hay unos inventos bastante divagantes y en algunos casos hasta los combinan con sistemas de estantes de luz, donde el ingreso de luz se pone un vidrio espectralmente selectivo, es decir, vidrios que, y ahora vamos a ir hacia el tema de los vidrios que seleccionan qué parte del espectro dejan pasar al interior del local. Esto se utiliza mucho desde el punto de vista térmico, pero también tiene que ver con lo lumínico. Los vidrios espectralmente selectivos, como les decía, son lo que está más común. Tienen los vidrios tonalizados. Cada uno de estos vidrios tiene su propio coeficiente de pasaje de luz y hay que tener en cuenta que si yo coloco un vidrio tonalizado, disminuyo sí la cantidad de luz incidente, eso tengo que tenerlo también en cuenta. Entonces, para solucionar esto, tenemos
un elemento muy caro, que todavía no está muy difundido, pero sí lo tenemos en algunos lugares, y que son los vidrios electrocrómicos, electrocromáticos, o que también se llaman vidrios dinámicos. Este vidrio lo que hace son vidrios tratados, que tienen películas espectralmente selectivas. Esto hace que el costo del vidrio sea altísimo, no alto, altísimo. Si un DVH ya es caro, esto es un doble vidriado con una película espectralmente selectiva que cambia según la luz visible. Es el principio de los lentes, los transitions y todos estos lentes cromáticos que cambian según la intensidad de luz. Bueno, se imaginan que si un lente cromático es caro, lo que sale una ventana con estos vidrios, pero hay. El vidrio lo que hace es, a medida que recibe más luz solar, se vuelve más opaco o se tonaliza, reduciendo la cantidad de luz disponible. Y, además, bloquean la radiación ultravioleta, con lo cual son más seguros desde el punto de vista también del ser humano, desde el punto de vista de... ustedes saben que los rayos ultravioletas tienen efecto tanto en los ojos como en la piel, y lo que hacen es reflejar la radiación infrarroja para evitar que aumente la temperatura interior. O sea, son vidrios de color térmico y cromático y lumínico. Obviamente el costo de esto todavía hacen que estén absolutamente fuera de nuestro alcance. De hecho, hay pocos edificios en el mundo que los tengan. Se están empezando a difundir, también pueden googlearlo y van a encontrar, pero realmente todavía tenemos que soñar con estos vidrios. En algunos casos lo hacen como una gracia en algunos videos donde los probadores o esos reservados de algunos salones VIP, en algunos salones bailables, que se pone el vidrio opaco y no deja ver lo que pasa. Bueno, son este tipo de vidrios, pero aplicados a los aspectos térmicos y a los aspectos lumínicos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta con respecto a la iluminación natural es que en muchos casos voy a necesitar un sistema de protección solar, y este sistema de protección solar tiene influencia sobre la cantidad de luz que ingresa en el local. Entonces, tengo que pensar muy bien cómo voy a manejar el control del ingreso de la radiación, dónde voy a colocar los parasoles, cómo son los parasoles, qué tipo, ventanas, las persianas, cortinas, cómo los combino, y tengo que realmente empezar a ver cómo se trabaja con respecto a cuánta luz ingresa en el lugar. En general, lo que se hace es, cuando uno tiene el diseño, que es algo que les puede suceder a ustedes, ya tener un diseño predeterminado, lo que se hace es evaluar la luz con el sistema y después ver si efectivamente no necesito un sistema móvil. Los sistemas de protección solar pueden ser fijos o pueden ser móviles. El sistema fijo va a mantener su influencia durante todo el año, entonces yo puedo estudiar y ver qué es lo que pasa en esas circunstancias. El sistema móvil de alguna manera es más dúctil. Yo puedo regular la posición del sistema siempre y cuando tenga un mantenimiento adecuado, porque en realidad si yo voy a bajar la protección y se va a romper el mecanismo que utilizo para mover el sistema, y esto que digo, yo lo digo con experiencia porque nosotros en la Facultad de Arquitectura tenemos el sistema de ventilación, nuestras ventanas son fijas, con banderolas superiores e inferiores que se accionan por un mecanismo que tiene una manija, o sea, algo muy poco sofisticado. Con el correr de los años se fueron perdiendo las manijas, entonces conseguir tener la manija en la Facultad de Arquitectura para poder abrir el sistema de ventilación es realmente una hazaña, y nosotros habíamos logrado en nuestro centro de investigación conseguir una manija que la tenemos bajo llave para que no se nos pierda. Entonces realmente cuando estamos en edificios públicos nos encontramos con estas cosas, que quizás el sistema en su origen y planteo funciona muy bien, pero que después por determinadas circunstancias, falta de mantenimiento, falta de control, queda en una posición, lo más común que suceda con las persianas, que se rompen los mecanismos para elevar las persianas y resulta que nos quedamos con la persiana como está.
Entonces, estos sistemas básicamente hay que tener en cuenta esto. Lo ideal es trabajar con el sistema fijo y después ver si se pueden agregar algún sistema móvil después de ver un poquito qué pasa. Lo que también puede suceder, que también es un sistema de redireccionamiento de luz, es que en el caso de que tengan estas persianitas, tipo la persiana americana, que yo pueda utilizar estas persianitas que tienen cierta facilidad de movimiento, pintándola de un color claro, donde si yo no necesito luz y no necesito sol, las cierro y reflejan hacia afuera, y si yo necesito que redireccionen la luz, funcione como una especie de mini estante de luz. Es decir, la abertura con estas tablitas, que cada una de estas tablitas se me convierta en una especie de mini estante de luz, donde inclusive yo puedo llegar a regular la inclinación en función al efecto que yo quiero obtener. Esto parece descabellado, pero no lo es tanto, porque en muchos lugares tenemos este tipo de persianas y quizás es una forma de como sacarles el jugo, de decir, bueno, tenemos esto, lo puedo usar de esta manera y lograr un beneficio con algo que ya obtengo. Otra forma es precisamente lo que ya hablamos, de tener las protecciones solares o estos aleros que al mismo tiempo funcionen como estantes de luz y que estén ubicados de manera de que no quiten luz al interior del edificio. Entonces, para poder evaluar la iluminación natural y proponer qué es lo que puedo mejorar, en principio tengo que ver cuánta luz necesito, eso es determinar criterios y niveles de iluminación. ¿Dónde la necesito? ¿La necesito en todo el espacio o necesito en ciertos lugares donde tengo las actividades? ¿Qué recursos tengo? Obviamente los recursos van a cambiar según el clima, la latitud. Los climas más claros van a tener más luz disponible, los climas más nubosos menos. Revisar cómo están diseñadas las aberturas, el tamaño, la forma, los colores, las texturas, las orientaciones y ver con esos elementos qué es lo que se puede hacer. Revisar los vidrios, qué tipo de vidrios tengo, si tengo vidrios transparentes, si tengo vidrios opacos, cómo se comportan. Los índices de transmisión de los vidrios los podemos obtener también de internet. Las empresas de vidrio dan todos los datos con respecto a los tipos de vidrio. Y si fuera posible, tratar de medir el nivel de iluminación sobre los planos de trabajo. Esto sería lo ideal, pero yo entiendo que no siempre hay luxómetros disponibles. La iluminación, yo iba a agregarlo y me olvidé, para mostrarles una foto de cómo era un luxómetro. Pues ustedes pueden poner luxómetro también y googlear a ver cómo es. Es un aparato sencillo con un sensor que se coloca sobre la superficie y mide la cantidad de lúmenes que llegan a un lugar, tanto de luz natural como de luz artificial. Hay algunos que inclusive están preparados cambiando el sensor, cambiando la regulación del sensor, si se utiliza luz fluorescente o luz halógena. Eso ya es un poquito más sofisticado. Pero es un sistema relativamente sencillo que se coloca en el lugar de trabajo. Uno no puede estar muy cerca porque es muy sensible y si hay, por ejemplo, si ustedes estuvieran vestidos como estoy yo con un saco oscuro, influye en la medición. Entonces hay que alejarse un poquito con el aparato y medir. Realmente si en algún momento alguien está interesado, no es un aparato tan caro. Digo, si son administradores de municipios, por ahí pueden comprar un luxómetro. No es algo que digan es descabellado, depende de cuáles son los recursos y cuáles son las necesidades. Pero no es algo que digan, wow, es una fortuna como una cámara termográfica. Esto es un poquitito más sencillo y por lo menos será un poco más barato. Algunos ya tenemos el ojo entrenado y casi podemos decir qué nivel de iluminación hay, pero porque hemos medido tanto que tenemos una noción de con qué nivel de iluminación aproximado en lux nos estamos manejando. Pero en líneas generales hay que ir con el aparatito y medir. De todas maneras, una forma alternativa que ustedes pueden utilizar es trabajar con encuestas. Es decir, si están trabajando en un edificio público, encuestar a la gente para ver cómo se siente con el nivel de iluminación, si puede trabajar bien o no. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que si hay pantallas de computadoras, que no haya luz natural incidiendo sobre las pantallas,
Cuando se trabaja con pantallas, el nivel de iluminación tiene que ser un poco más bajo que el que recomiendan las normas, porque la pantalla tiene su luminosidad propia. Entonces, era lo que les decía, de no siempre más luz es sinónimo de más confortable. Muchas veces hay que tener en cuenta cómo es el entorno y cómo se siente la gente. Entonces, una forma bastante útil y bastante más barata es hacer una encuesta y ver cómo se está sintiendo la gente. También es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con divisores de espacios, cómo se comportan con respecto a la luz esos divisores de espacios. Si tenemos gente trabajando en cubículos, que esos cubículos no sean demasiado altos para que permitan, si hay ventanas, lograr un nivel bastante uniforme y que la gente por lo menos pueda, aunque sea a lo lejos, percibir la ventana y percibir el nivel de luz natural. Eso también es importante cuando estamos trabajando en entornos tipo oficinas más grandes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Si afuera hay obstáculos, si tenemos superficies que sean altamente reflejantes o no, o superficies, hay toda una moda a veces de poner colores oscuros en las paredes, que está bien, son gustos, pero tenemos que tener en cuenta que poner colores oscuros implica menos luz en el ambiente. Cuando hablo de tratamientos y sistemas de control de iluminación, es que sistemas de protección solar tenemos una cortina tipo blackout como tenemos aquí, que sirve para la luz, pero cuidado, no sirven para la radiación solar desde el punto de vista térmico. Esto lo aclaro porque la gente tiende a pensar que si pongo un blackout interior, tengo protección solar. No, no tengo protección solar. La radiación solar atravesó el vidrio y ya está adentro del espacio, calentando el aire del espacio. Entonces eso por convección ingresa al resto del espacio y terminó teniendo que utilizar un equipo de aire acondicionado para disminuir, tratar de bajar la temperatura. Con respecto a la luz, un blackout sí puede funcionar. Otro detalle con respecto al blackout que sí me ha comentado gente de la Cámara del Vidrio Plano, Caviplan, la Cámara del Vidrio Plano de la República Argentina, que ya han tenido el caso de algunos estallidos de vidrios porque colocaron un blackout relativamente grueso, se calentó mucho el espacio entre el vidrio y el blackout y el vidrio, por alguna razón, quizás algún defecto, no lo resistió y elemento hay que tener en cuenta cuando trabajamos con vidrios, tanto para iluminación como para el aspecto solar. Entonces, tener cuidado con el tipo de vidrios, con el tamaño de las aberturas y su relación con el local. Si yo tengo un local amplio y pongo ventanas pequeñas, nunca voy a poder lograr un nivel adecuado de luz natural. Y si tengo ya un espacio al cual estoy acostumbrado, obviamente cuando yo cambio el índice de reflectancia de las superficies interiores, va a cambiar la percepción del espacio. En líneas generales, a veces uno, ahora voy a hablar un poco de la relación con los sistemas de iluminación artificial, pero en líneas generales uno por ahí está muy acostumbrado a tener el edificio, como estoy teniendo yo aquí, con un revestimiento de pétreo, de un color gris con vetas oscuras, y cuando yo lo cambio por un color claro, por alguna razón, esto cambia y cambia muchísimo y tengo que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, la luz natural sí nos permite tratar de reducir el consumo de energía eléctrica que estoy utilizando para iluminar, que tiene como beneficios adicionales reducir el aporte de calor de los sistemas de iluminación y estoy indirectamente reduciendo la carga de refrigeración. Con respecto a esto, hay algo que quizás yo sí he visto en muchos edificios públicos, no necesariamente municipalidades, no voy a hablar específicamente de municipalidades, pero sí en muchos edificios públicos, donde las persianas están bajas todo el año y aún teniendo una buena fuente de iluminación, tenemos las persianas cerradas y la gente está trabajando con luz artificial. Eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, es decir, empezar a volver a hacer que la gente comprenda los beneficios de la luz natural y no abusar de la luz artificial. La luz artificial tiene que estar, también la vamos a necesitar. El día de hoy en Buenos Aires es un día, por ejemplo, bastante gris, donde no podríamos trabajar si no tuviéramos luz artificial. Entonces,
tener en cuenta que a un buen nivel de iluminación yo puedo obtener una ganancia eficiente de ganancia en cuanto a reducción del consumo energético. Esto en realidad con el paso de los años va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque estoy avanzando hacia tecnologías de iluminación mucho más eficientes, que aportan menos calor y que consumen mucho menos. Es decir, el salto que estamos haciendo a LED. Estoy anticipando un poco el tema que debería tener mi colega a continuación, que es eficiencia de iluminación artificial, pero esto es cierto, en la medida que los sistemas sean más eficientes, si yo tengo que hacer el traslado en este momento, bueno, preferible gastar un poco más y trasladarlo a LED, porque voy a obtener muchísima más reducción del consumo de energía con mucha más vida útil. Entonces esto también incide en cuáles van a ser los beneficios de reducir el consumo de energía para iluminación artificial en relación con la luz natural. Sin embargo, todos estos sistemas ya están siendo trabajados desde el punto de vista de la arquitectura sustentable. Lo que sucede es que, por un lado, hablamos de combinación de ahorros de energía. ¿Por qué? Porque si yo tengo la luz natural disponible, trato de reducir el flujo de iluminación artificial a solamente cuando lo necesito. Por otro lado, las instalaciones iniciales de alumbrado siempre están sobredimensionadas. Si yo trabajo correctamente con iluminación natural, evito ese sobredimensionamiento de la instalación, que está en relación con la depreciación del uso de la lámpara, y puedo llegar también a reducir eso. Como dije antes, la reducción de la carga de refrigeración al reducir el uso de la iluminación artificial. No solo estoy hablando de lo que emiten las lámparas, sino que muchas lámparas tienen transformadores. El transformador emite calor. Y si yo tengo muchos transformadores, tengo que disipar el calor que emiten esos transformadores a través de un sistema de ventilación o aire acondicionado. En general, lo que se utiliza, cuando hablamos de un diseño eficiente de la luz natural, hablamos de utilizar iluminación natural para reducir el uso de energía, eso ya quedó claro. Tratar de evitar contrastes o fuentes de luz directa que pudieran perturbar el campo visual, eso hay que tener cuidado. Mejorar la distribución interna de luz a través de los reflejos, es decir, controlar qué es lo que sucede adentro del espacio para que yo pueda mejorar la distribución y evitar problemas posibles de disconfort visual. Y obviamente también tener en cuenta cómo es el ingreso de luz, con qué ángulo incide la luz sobre el plano de trabajo y cómo puedo llegar a variar ese nivel de servicio en relación con la actividad. Quizás el secreto sea no poner el escritorio abajo de la ventana, si no necesito un poco menos, bueno, lo retiro, dejo un pasillo cerca de la ventana y de alguna manera estoy regulando la intensidad de luz que llega a la ventana o al puesto de trabajo con el cual estoy trabajando. En general, los nuevos sistemas lo que hablan es de integrar sistemas de control de luz artificial y sensores con el sistema de luz natural. Esto es la situación óptima, la que va a permitir lograr el ahorro. Obviamente, esto es bastante más sofisticado. En nuestro país todavía no hay disponibles en el mercado sistemas de sensores y de regulación y de dimmers para este tipo de trabajo, de diseño, de aunar la iluminación natural con la artificial. Lo único que se puede obtener en este momento viene de China, y los importadores lo traen de forma casi personalizada, es decir, cuando ustedes necesitan, se llama el importador, el vendedor lo manda a traer de China especialmente para ese uso, pero la idea es trabajar con dimerización y apagado parcial a través de sensores. Esto es un sistema muy sofisticado en Austria, donde el sistema de sensores, si ingresa mucha luz, lo que hace es regular estas pantallas de protección solar, las abre, las cierra y las pliega de manera de reducir la cantidad de luz ingresante para que no haya disconfort en el interior del edificio. Estamos todavía bastante lejitos de esto.
Pero en líneas generales es que todo el sistema de control del alumbrado artificial esté relacionado y responda a las condiciones de luz natural. Para esto se trabaja con computadores de reloj, con controles manuales, que en realidad son los más baratos, pero técnicamente los más ineficientes, y con sensores de presencia. El sensor de presencia, desde el punto de vista de la eficiencia, es importante. El sensor de presencia lo que hace es, se apagan las luces cuando no es utilizado. Calculo que mi colega, el colega docente va a hablar de esto después, pero la idea es que los sensores de presencia permiten, aunque haya luz natural, no tener luz artificial simultánea. Por supuesto que tienen que estar bien colocados. En la facultad tenemos, por ejemplo, el problema de que son lámparas de descarga y tiene un sensor de presencia y que cuando uno se aleja del sensor de presencia apagó la luz porque en realidad no vio que había personas, entonces si uno está, es todo un tema contar con estos sistemas. Por ahora siguen siendo un poco caros, la regulación manual sigue siendo la más barata en relación con lo que suceda con las condiciones exteriores. ¿Qué es lo que viene? Bueno, vienen sensores de movimiento, vienen programación de distintos escenarios de iluminación en relación con el día, de alguna manera respaldando el ciclo circadiano y trabajando lo que se llaman escenarios nocturnos de iluminación con variación de tono de luz de blanco a blanco, de luz a blanco más cálido, por ejemplo. Sensores de luz natural en espacios de trabajo y fachadas, de manera de que desactive el sistema, si, por ejemplo, como un día como hoy, aumenta la capa de nubes, disminuye notoriamente el nivel de iluminación, en ese caso el sensor pone en funcionamiento las luces adentro del edificio o, por ejemplo, si el nivel no es lo suficientemente intenso, en algunos sectores, en los más alejados de la ventana, con sistemas de dimmers, hay mayor intensidad de luz artificial y esa luz artificial va disminuyendo a medida que uno se acerca a la ventana. Si de pronto se despeja y hay mucha más luz natural, en ese caso nuevamente se van apagando a través de los sensores, con el sistema de sensores se van apagando todas las luces y se maneja el espacio estrictamente con luz natural. Control de persianas internas, también hay controles automáticos. Como ven, todavía es un área bastante sofisticada, todavía estamos hablando de costos bastante importantes en esto, entonces sabemos que los sensores de presencia posibilitan un ahorro medido en algunos casos de aproximadamente el 18% del consumo energético, en relación también con el aporte de luz natural. Los sensores de luz natural son fundamentales. También para trabajar con eso, estrategias de trabajo por circuitos en relación con la proximidad a ventanas, es decir, donde tengo esto podría ser más sencillo y más barato. Trabajar los niveles de iluminación artificial con circuitos, de los cuales los circuitos más próximos a las ventanas sean controlables manualmente por los mismos ocupantes. Entonces, si el nivel de iluminación es bueno, el ocupante no necesita prender la luz. Quizás los que están más al fondo sí. Si el nivel de luz disminuye por nubes o por un obstáculo o por lo que fuera, en ese caso los mismos ocupantes podrían llegar a prender la luz. Esto es mucho más barato y trabaja de alguna manera en relación con la luz natural. Por eso hablamos de reguladores manuales de intensidad de luz. Y obviamente esto también se verá en iluminación artificial, los controles que llamamos maestros de apagados de luz. Bueno, espero hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna duda, espero o no con respecto a esto. La presentación la van a tener. Esto era un poco contarles a ustedes de qué manera se están trabajando los temas de luz natural, de qué manera en realidad la importancia va más allá de la eficiencia energética. Tratamos de, por lo menos, no solo de tener espacios o edificios eficientes, sino edificios que sean confortables para los ocupantes, es decir, brindar entornos de trabajo que sean confortables y agradables para las personas que van a trabajar en esos lugares.